Hola a todos y bienvenidos, amantes del salseo y el drama turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para desentrañar un capítulo más en la vida de dos de las estrellas turcas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que estáis pensando otra vez con Hande y Kerem, pero prometo que esta vez la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a sumergirnos en esa etapa post-fama arrolladora de Senkalkam, esa serie que los catapultó a la cima del estrellato y que a la vez puso su relación bajo un microscopio gigante. Vamos a hablar de cómo han lidiado con la presión, cómo han construido sus carreras por separado, y sobre todo, si esa llama que vimos en pantalla y fuera de ella, sigue brillando en algún rincón de sus vidas, aunque sea como un recuerdo bonito. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, porque tenemos mucho de qué hablar. Antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos turcos. Ya saben que aquí les traemos todo el drama, el romance y las últimas noticias de sus actores favoritos. Ahora sí, vamos al grano. Después del huracán Senkalkam, tanto Hande como Kerem se enfrentaron a un nuevo desafío, demostrar que eran mucho más que Eda y Serkan, esos personajes que los definieron durante tanto tiempo. Era el momento de consolidar sus carreras individuales y demostrar su talento en diferentes proyectos. Y vaya que lo hicieron. Hande, con su belleza innegable y su talento actoral, se embarcó en nuevos proyectos que le permitieron explorar diferentes facetas. La vimos en Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad compleja y misteriosa, alejándose por completo de la imagen dulce y romántica que teníamos de ella. Este papel le permitió mostrar una faceta mucho más madura y sofisticada, demostrando que es una actriz versátil capaz de asumir roles desafiantes. También la hemos visto colaborando con marcas de renombre internacional, convirtiéndose en un icono de la moda y la belleza. Hande ha sabido aprovechar su fama para construir una imagen sólida y respetada en la industria. No se ha limitado a ser la novia de Kerem, sino que ha trabajado duro para forjar su propio camino y convertirse en una figura influyente por derecho propio. Profundicemos un poco más en esta transición. Hande no solo ha elegido roles que la sacan de su zona de confort, sino que también ha sido muy estratégica en la selección de sus colaboraciones con marcas. Su presencia en alfombras rojas de eventos de moda internacionales es cada vez más frecuente, y su estilo se ha convertido en una referencia para muchas jóvenes. Además, su participación activa en campañas de concienciación sobre temas importantes, como la salud mental y la defensa de los derechos de las mujeres, la han posicionado como una figura pública comprometida y con voz propia. Se ha convertido en una embajadora de la belleza que va más allá de lo superficial, inspirando a sus seguidores a sentirse seguros de sí mismos y a perseguir sus sueños. Su influencia en la industria del entretenimiento turco es innegable, y su futuro parece aún más prometedor. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado. Lo vimos en Eflatun, una película que mostró su lado más sensible y dramático. Además, ha incursionado en la producción, demostrando su visión y ambición en la industria del entretenimiento. Kerem no se ha conformado con ser solo un actor guapo, sino que ha buscado proyectos que le permitan crecer como artista y explorar su creatividad. También ha seguido colaborando con marcas importantes y utilizando su plataforma para apoyar causas sociales que le importan. Kerem ha demostrado ser un hombre con conciencia social y un artista comprometido con su trabajo. Su incursión en la producción es particularmente interesante. No se trata solo de poner su nombre en un proyecto, sino de involucrarse activamente en la creación de historias que le apasionan. Ha hablado abiertamente sobre su deseo de apoyar a nuevos talentos y de crear oportunidades para que las voces menos escuchadas tengan un espacio en la industria. Su visión como productor es innovadora y arriesgada, y está dispuesto a romper con los moldes tradicionales para crear contenido original y de calidad. Además, su compromiso con causas sociales como la educación y la sostenibilidad lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un líder inspirador. Su ambición y su determinación lo han llevado a explorar nuevas facetas de su carrera, y su futuro parece lleno de proyectos emocionantes. Pero claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha afectado esta nueva etapa a su relación? Sabemos que la fama puede ser un arma de doble filo, y que muchas relaciones se han visto afectadas por la presión mediática y las exigencias de la industria. En el caso de Hande y Kerem, la ruptura fue confirmada hace ya un tiempo, y aunque ambos han mantenido un perfil bajo al respecto,
los rumores y las especulaciones no han cesado. Algunos dicen que la distancia y los horarios imposibles fueron los principales culpables. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que la presión de los fans y los medios fue demasiado para soportar. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió, pero lo que sí es evidente es que la relación llegó a su fin. Analicemos un poco más las posibles causas de la ruptura. La distancia sin duda jugó un papel importante. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por motivos de trabajo. Mantener una relación a distancia requiere un gran esfuerzo y compromiso, y puede ser difícil mantener la conexión cuando se está constantemente separado. Las diferencias en sus proyectos de vida también pudieron ser un factor determinante. A medida que crecemos y evolucionamos, nuestras prioridades y metas cambian, y a veces, esas diferencias pueden ser irreconciliables. Además, la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora. Los fans a menudo tienen expectativas muy altas sobre las relaciones de sus ídolos, y pueden ser muy críticos si no se cumplen esas expectativas. Los medios, por su parte, a menudo exageran los detalles y crean dramas donde no los hay, lo que puede generar aún más presión. En el caso de Hande y Kerem, la combinación de todos estos factores pudo haber sido demasiado para soportar. Ahora bien, lo que me parece más interesante de todo esto es cómo han lidiado con la situación después de la ruptura. Ambos han demostrado una gran madurez y profesionalismo. No han hecho declaraciones públicas polémicas ni han participado en dramas mediáticos. Han optado por mantener un silencio respetuoso y concentrarse en sus carreras. Su discreción ha sido admirable. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en espectáculos mediáticos, Hande y Kerem han optado por mantener su vida privada en privado. Han evitado alimentar los rumores y las especulaciones, y se han centrado en su trabajo. Su madurez y profesionalismo han sido un ejemplo para muchos. Han demostrado que es posible superar una ruptura de manera respetuosa y digna, sin recurrir a dramas innecesarios. Su actitud ha sido elogiada por fans y medios por igual, y ha contribuido a mantener una imagen positiva de ambos. Esto, por supuesto, no ha impedido que los fans sigan soñando con una reconciliación. En redes sociales, los hashtags #Anker y #Keremhande siguen siendo tendencia, y los fans continúan analizando cada una de sus apariciones públicas en busca de señales que indiquen que todavía hay algo entre ellos. Y es que la química que vimos en Senkalkam fue tan fuerte que es difícil creer que haya desaparecido por completo. La esperanza nunca muere, dicen. Y en el caso de los fans de Hande y Kerem, esa esperanza sigue viva. A pesar de que la ruptura fue confirmada hace tiempo, muchos fans se niegan a creer que la historia de amor ha terminado. Analizan cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas que indiquen que todavía hay sentimientos entre ellos. Crean montajes de fotos y vídeos, recordando los momentos más románticos de la serie y de su relación en la vida real. Organizan campañas en redes sociales, pidiendo a Hande y Kerem que se reconcilien. Su pasión y su dedicación son admirables, pero también es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión. Pero seamos realistas, es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones tienen sus altibajos y a veces simplemente no funcionan. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Y eso es precisamente lo que Hande y Kerem parecen estar haciendo. La vida real es mucho más compleja que una serie de televisión. Las relaciones están llenas de desafíos y obstáculos, y a veces, a pesar del amor y el cariño, no funcionan. Es importante aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y conscientes, capaces de reconocer cuando una relación ha llegado a su fin. Han aprendido de la experiencia y han seguido adelante, concentrándose en sus carreras y en su crecimiento personal. Su actitud es un ejemplo de cómo superar una ruptura de manera positiva y constructiva. Ambos han demostrado ser personas talentosas, ambiciosas y trabajadoras. Han sabido aprovechar la fama que les trajo Senkalkam para construir carreras sólidas y respetadas. Han lidiado con la presión mediática y la ruptura de su relación con madurez y profesionalismo. Y lo más importante, han seguido persiguiendo sus sueños y creciendo como artistas. Su éxito es el resultado de su talento, su dedicación y su esfuerzo. Hande y Kerem han sabido aprovecharla.
Oportunidad que les brindó Sencalcap para construir carreras sólidas y respetadas. Han trabajado duro para perfeccionar sus habilidades, han elegido proyectos que les permiten crecer como artistas, y han sabido mantenerse relevantes en una industria muy competitiva. Su éxito es un ejemplo de que con trabajo duro y determinación, se pueden alcanzar los sueños. Ahora, volviendo al tema de la libertad, que mencionábamos al principio, creo que es importante destacar que tanto Ande como Kerem han encontrado una nueva forma de libertad después de Sencalcap. Una libertad para explorar nuevos proyectos, para tomar decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie, y para definir sus propias identidades fuera de la sombra de sus personajes más famosos. La libertad es un valor fundamental para el crecimiento personal y profesional. Después de Sencalcap, Ande y Kerem han tenido la oportunidad de explorar nuevos caminos, de tomar decisiones sin presiones externas, y de definir sus propias identidades fuera de la sombra de sus personajes. Esta libertad les ha permitido crecer como artistas y como personas, y les ha abierto un mundo de posibilidades. Han demostrado que son capaces de reinventarse y de seguir adelante sin importar los obstáculos. Ande ha encontrado libertad en la moda, en su activismo, y en la elección de roles que la desafían como actriz. La vemos florecer en colaboraciones con marcas de lujo y defendiendo causas que le importan. Su independencia se refleja en cada una de sus decisiones profesionales y personales. La vemos radiante, segura de sí misma y lista para conquistar el mundo. La moda se ha convertido en una forma de expresión para Ande. A través de sus elecciones de vestuario, transmite su personalidad y su estilo único. Su activismo le permite defender causas que le importan y utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. La elección de roles que la desafían como actriz le permite explorar nuevas facetas de su talento y demostrar su versatilidad. Ande ha encontrado la libertad para ser ella misma, para expresar sus opiniones, y para perseguir sus pasiones. Kerem, por su parte, ha encontrado libertad en la producción, en la escritura, y en la exploración de nuevos géneros cinematográficos. Lo vemos involucrado en proyectos que le apasionan, tomando riesgos y desafiando las convenciones. Su libertad se manifiesta en su deseo de crear contenido original y significativo. Lo vemos más creativo que nunca, con una energía contagiosa y una visión clara de lo que quiere lograr. La producción le permite tener control creativo sobre los proyectos en los que participa. La escritura le permite expresar sus ideas y contar historias que le importan. La exploración de nuevos géneros cinematográficos le permite desafiar las convenciones y experimentar con diferentes formas de expresión. Kerem ha encontrado la libertad para crear, para innovar, y para dejar su huella en la industria del entretenimiento. En definitiva, Ande y Kerem han demostrado que la vida después de Sencalcap puede ser aún más emocionante y gratificante. Han encontrado la libertad para ser ellos mismos, para perseguir sus sueños y para construir un futuro lleno de posibilidades. La vida después de la fama puede ser un desafío, pero Ande y Kerem han demostrado que es posible superar los obstáculos y construir un futuro aún más brillante. Han encontrado la libertad para ser ellos mismos, para perseguir sus sueños, y para crear un impacto positivo en el mundo. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro, dedicación y una actitud positiva, se pueden lograr grandes cosas. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Ande y Kerem? Es difícil predecirlo con certeza, pero lo que sí podemos decir es que ambos tienen un gran potencial y un futuro prometedor por delante. Ande seguirá sorprendiéndonos con su talento y su belleza, y Kerem seguirá inspirándonos con su creatividad y su pasión. El futuro es incierto, pero Ande y Kerem tienen todo lo necesario para seguir triunfando. Su talento, su dedicación y su pasión son la base de su éxito, y su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios les permitirá seguir creciendo como artistas y como personas. El futuro les depara grandes cosas, y estamos ansiosos por ver lo que tienen preparado. Y por supuesto, la esperanza de una reconciliación siempre estará presente en el corazón de los fans. Quién sabe, tal vez el destino tenga preparado un nuevo capítulo en su historia. Pero por ahora, lo importante es celebrar sus logros individuales y admirar su resiliencia. La esperanza es lo último que se pierde, y en el corazón de los fans de Ande y Kerem, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Quién sabe lo que depara el futuro, tal vez el destino tenga preparado un nuevo capítulo en su historia de amor. Pero por ahora, lo importante es celebrar sus logros individuales y admirar su resiliencia. Han demostrado ser personas talentosas y capaces, y su futuro está lleno de posibilidades.
Ahora hablemos un poco más sobre esa amor sin ataduras que mencionábamos en el título. Creo que esta frase resume muy bien la situación actual de Hande y Kerem. Ambos han aprendido que el amor puede existir en diferentes formas, y que no siempre tiene que estar definido por una relación romántica tradicional. El amor sin ataduras es un concepto moderno y liberador. Implica amar sin poseer, sin controlar, sin exigir. Implica aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Implica respetar su individualidad y su libertad. Hande y Kerem han aprendido que el amor puede existir en diferentes formas, y que no siempre tiene que estar definido por una relación romántica tradicional. Pueden seguir queriéndose y respetándose como amigos, como colegas, o simplemente como dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Pueden seguir queriéndose y respetándose como amigos, como colegas, o simplemente como dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. El amor sin ataduras implica aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces, lo mejor es dejar ir y seguir adelante. La amistad, el respeto y la admiración son formas de amor tan válidas como el amor romántico. Hande y Kerem pueden seguir siendo amigos, colegas y compañeros de trabajo, sin necesidad de estar juntos como pareja. Pueden seguir apoyándose mutuamente, celebrando sus logros y ayudándose a superar los obstáculos. El amor sin ataduras implica aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces, lo mejor es dejar ir y seguir adelante. Y creo que tanto Hande como Kerem han demostrado ser capaces de amar sin ataduras. Han sabido mantener la compostura y el respeto mutuo, incluso después de la ruptura. Han evitado caer en dramas innecesarios y se han enfocado en construir un futuro mejor para sí mismos. El respeto, la madurez y la compostura son cualidades admirables. Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y conscientes, capaces de superar una ruptura de manera respetuosa y digna. Han evitado caer en dramas innecesarios y se han enfocado en construir un futuro mejor para sí mismos. Su actitud es un ejemplo de cómo superar una ruptura de manera positiva y constructiva. Este tipo de amor, que no exige ni ata, es un amor maduro y consciente. Es un amor que permite a las personas crecer y florecer, incluso por separado. Es un amor que celebra la individualidad y respeta las decisiones de cada uno. El amor maduro y consciente es un amor que libera. Permite a las personas crecer y florecer, incluso por separado. Celebra la individualidad y respeta las decisiones de cada uno. Hande y Kerem han demostrado ser capaces de amar de esta manera, de amar sin poseer, sin controlar, sin exigir. Su amor es un ejemplo de que es posible amar de manera diferente, de amar de manera más libre y consciente. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de fama, de libertad y de crecimiento personal. Es una historia que nos enseña que la vida no siempre sale como la planeamos, pero que siempre hay oportunidades para reinventarnos y seguir adelante. La vida es un viaje lleno de sorpresas, de altibajos, de oportunidades y de desafíos. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que la vida no siempre sale como la planeamos, pero que siempre hay oportunidades para reinventarnos y seguir adelante. Han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar los obstáculos y de construir un futuro mejor para sí mismos. Su historia es una inspiración para todos aquellos que han pasado por momentos difíciles y que buscan la fuerza para seguir adelante. Y ahora, para cerrar este capítulo, quiero hablarles un poco sobre el legado que han dejado Hande y Kerem en la industria del entretenimiento turco. Senkalkap no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Senkalkap fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La serie conquistó corazones en todo el mundo y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su éxito es un ejemplo del poder de la televisión para unir a las personas y para transmitir mensajes positivos. Senkalkap dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y abrió las puertas a nuevas oportunidades para Hande y Kerem. Pero más allá del éxito comercial, Senkalkap dejó una huella imborrable en la cultura popular. La serie introdujo nuevos conceptos y tendencias, como la moda, Kotagecore, y el estilo de vida, slow living. También popularizó la música turca y el idioma turco en todo el mundo. Senkalkap no solo fue un éxito comercial, sino también un fenómeno cultural que influyó en la moda, la música y el estilo de vida de muchas personas. La serie introdujo nuevos
Conceptos y tendencias como la moda cottagecore y el estilo de vida slow living, que se popularizaron en todo el mundo. También contribuyó a la difusión de la música turca y del idioma turco, que ganaron nuevos adeptos gracias al éxito de la serie. Y por supuesto Senkalkam inspiró a millones de personas a creer en el amor y a perseguir sus sueños. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos y sus momentos mágicos, resonó en el corazón de muchos espectadores que se sintieron identificados con sus personajes y sus luchas. El amor y la esperanza son temas universales que resuenan en el corazón de las personas. Senkalkam inspiró a millones de personas a creer en el amor y a perseguir sus sueños, demostrando que con esfuerzo y dedicación, se pueden superar los obstáculos y alcanzar la felicidad. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos y sus momentos mágicos, resonó en el corazón de muchos espectadores que se sintieron identificados con sus personajes y sus luchas. Pero el legado de Hande y Kerem va más allá de Senkalkam. Ambos han utilizado su plataforma para promover causas sociales que les importan, como la defensa de los derechos de los animales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la violencia de género. Han demostrado ser personas comprometidas con su comunidad y con el mundo que les rodea. La fama conlleva una responsabilidad. Hande y Kerem han demostrado ser conscientes de esta responsabilidad y han utilizado su plataforma para promover causas sociales que les importan. La defensa de los derechos de los animales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la violencia de género son temas importantes que requieren la atención de todos, y Hande y Kerem han contribuido a generar conciencia sobre estos temas. Su compromiso con su comunidad y con el mundo que les rodea es un ejemplo para todos. En resumen, Hande y Kerem no solo son dos actores talentosos y guapos, sino que también son dos personas con corazón y conciencia social. Han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Hande y Kerem son mucho más que dos actores famosos. Son dos personas con talento, con corazón y con conciencia social. Han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro, dedicación, pasión y compromiso, se pueden lograr grandes cosas y se puede hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer una breve recapitulación de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hablamos sobre la etapa post-fama de Hande y Kerem, sobre cómo han lidiado con la presión mediática y la ruptura de su relación, sobre sus proyectos individuales y su crecimiento personal, sobre el concepto de amor sin ataduras y sobre el legado que han dejado en la industria del entretenimiento turco. En este vídeo hemos analizado la vida de Hande y Kerem después de Senkalkam, sus proyectos individuales, su relación, su crecimiento personal y su legado en la industria del entretenimiento turco. Hemos hablado sobre los desafíos que han enfrentado, las decisiones que han tomado y el impacto que han tenido en la vida de muchas personas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y entretenido sobre la vida de Hande y Kerem. Me encanta compartir con ustedes estos chismecitos turcos y analizar las vidas de nuestros actores favoritos. Me apasiona el mundo del entretenimiento turco y me encanta compartir mi conocimiento y mi pasión con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y entretenido sobre la vida de Hande y Kerem. Seguiré trayéndoles más chismecitos turcos y analizando las vidas de nuestros actores favoritos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este rato juntos. Su apoyo es fundamental para mí. Me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento turco. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este rato juntos. Gracias por su apoyo. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la vida post-Senkalkam de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿Qué proyectos les gustaría verlos hacer en el futuro? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me permiten conocer sus opiniones, saber qué les interesa y mejorar mi contenido. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like.
a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Suscribirse al canal es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ahora. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos.